tal y como lo anunciara el Frente Unidos, la decisión del Movimiento Centro Democrático, liderado por el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, de respaldar la candidatura de Paco Moncayo a la presidencia de la República, los tomó por sorpresa. Y es que dentro de Centro Democrático era una de las organizaciones que desde tiempo atrás mantenía su apoyo al gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde el Frente Unidos se alega traición por parte de este movimiento. Sobre la postura del conglomerado que aglutina decenas de partidos y movimientos y las perspectivas en cuanto al tablero electoral, dialogaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Patricio Vaquerizo, dirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo, presidente pro tempore del Frente Unidos. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Mucho gusto, el gusto es mío y muchas gracias por la entrevista. ¿Qué sucedió finalmente con Centro Democrático, una agrupación que venía, como lo dijimos en la presentación de esta entrevista, apoyando fundamentalmente al gobierno de la Revolución Ciudadana? Sucedió un hecho que de todas maneras nosotros le consideramos lamentable, en tanto y cuanto de una manera realmente desleal. Ayer, por las redes sociales, nosotros nos enteramos del pacto que había establecido Centro Democrático con Paco Moncayo. ¿Ustedes no tenían conocimiento previo de que podría adoptarse esta decisión por parte de este movimiento? No, no teníamos ningún conocimiento. Ayer en la mañana, por las redes sociales, antes de tener una reunión de la Mesa Nacional de Unidos, nos enteramos del pacto que se había establecido. Como ya se lo decía en el informe previo, hasta el día martes se habían sostenido reuniones, comunicaciones con Jairala en la perspectiva de consolidar un acuerdo político electoral para las elecciones del 17, más aún considerando que Centro Democrático era parte del Frente Unidos. Entonces, obviamente eso se estaba viabilizando. Si nosotros consideramos que todavía resta un mes para la inscripción de las candidaturas, creímos que de parte del Centro Democrático iba a haber una actitud muchísimo más leal, una actitud mucho más seria, mucho más responsable en cuanto al tratamiento de los procesos de discusión y de análisis para alcanzar los acuerdos y los consensos que deben de existir al interior de una fuerza política heterogénea como lo es el Frente Unidos. En principio, ¿qué contemplaba este acuerdo político que finalmente no logró cuajar con Centro Democrático? Establezcamos para empezar una cosa que sí es bien necesaria, ¿no es cierto? El Frente Unidos es creado en el año 2014, hace más de 2 años, en septiembre de ese año, y obviamente es un frente que se lo constituyó en el afán de tener un espacio político de las fuerzas y movimientos sociales y movimientos políticos que respaldamos a la Revolución Ciudadana. Suscribimos una declaración de principios, suscribimos el intento serio y responsable de darle sostenimiento a las transformaciones que el país ha venido manteniendo durante 10 años. Y por otra parte también en el afán de empujar una política que logre profundizar los cambios que se han producido en el Ecuador. Ese es el fundamento de la creación del Frente Unidos, no es un problema de carácter electoral única y exclusivamente. Lo que ha traicionado en este momento Centro Democrático es aquello, porque se ha alineado con las fuerzas que representan todo lo contrario de la Revolución Ciudadana, que se oponen y que desde ya están proclamando que van a venir a destruir todo lo que durante estos 10 años se ha construido aquí en el Ecuador. Pero permítame insistir en la pregunta, ¿qué en principio iba a contemplar este acuerdo político sí de cara a las elecciones? Porque mucho se ha dicho que de parte de Centro Democrático sus dirigentes actuaron sobre la base, en este caso, de intereses particulares, y eso, según se ha manifestado, se reflejó en la decisión que finalmente se adoptó. Claro, es que hay una situación. Nosotros consideramos que para hacer política con ética en este país deben de primar los grandes objetivos nacionales por encima de los intereses privados y particulares. Lo que estaba precisamente conversándose y en el afán de llegar a un acuerdo era las listas nacionales, tanto como provinciales, de candidatos a la Asamblea Nacional. Eso es lo que se ha venido conversando. Prácticamente cuando Jairala dice que Acuerdo Nacional por el Cambio les dio todo lo que ellos pretendían, significan que por una candidatura tiraron al traste de la basura todo lo que representó un proceso de unidad y todo lo que representó una política de respaldo a la Revolución Ciudadana. Precisamente uno de los argumentos que se pudo escuchar en las últimas horas por parte del prefecto Jairala era que en el Frente Unidos cada vez había
como menos espacio de participación por la cantidad de organizaciones y de movimientos que están allí aglutinadas. Totalmente falso. El Centro Democrático ha sido, sí, parte activa del Frente Unidos. Ellos han concurrido a las mesas nacionales, han formado parte del secretariado político y con ellos, y no solamente con Centro Democrático, se han producido disensos y diferencias que es normal que en una fuerza política heterogénea se produzcan. Y dentro del Frente Unido le hemos dado tratamiento a esas diferencias que se han dado, porque la perspectiva siempre ha sido que las diferencias que tengamos tenemos que asumirlas hacia lo interno y dentro del campo de la revolución, es decir, las diferencias las resolvemos entre nosotros. Que no hayan habido los espacios por la cantidad de fuerzas políticas, realmente considero que no es un argumento político válido. No es así. Es más bien, o sea, siempre ha existido el esfuerzo de parte de todas las fuerzas políticas para lograr los consensos y los acuerdos políticos que son necesarios para sostener a la revolución. ¿Constituye esta para ustedes una baja sensible, por así llamarla, tomando en cuenta el respaldo que había venido manteniendo Centro Democrático? Bueno, baja tanto como sensible no la consideramos. Okay. Por eso le decía al comienzo, siempre una baja es una baja, ¿no es cierto? Por cualquier motivo que se produzca, claro que sí. Pero sin embargo no creemos que haya ninguna afectación de carácter política ni electoral. A la final quedamos los que tenemos que quedar, que somos 13 fuerzas políticas que conformamos el frente, muy sólidas, muy coherentes políticamente y que tenemos la decisión de respetar primero el acuerdo que originó la fundación del Frente Unidos y que estamos decididos a respaldar, a sostener y a profundizar la revolución ciudadana. Ahora bien, hemos visto que este anuncio de la candidatura presidencial de Paco Moncayo ha ido en aumento, si se quiere, en las últimas horas. ¿Esto un poco no preocupa? Mire, según las encuestas que nosotros tenemos, Lenín Moreno en este momento, el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass está por encima del 47% de aceptación. Bueno, de que está primero en las encuestas, eso es indudable. Así es, el 47% de aceptación. Hay toda una obra, toda una década ganada que durante los 10 años hemos logrado acá en el país. Hay un proyecto de profundización de la revolución. Nuestro programa actualmente recoge 12 revoluciones. El país conoce lo que es nuestro proceso y consideramos que todo lo que se ha logrado hasta ahora es la mayor garantía de triunfo para las elecciones del 2017. Nosotros no tenemos la menor duda de que con la potencia y la fuerza política que representa la Revolución Ciudadana, el 2017 vamos a confirmar, ¿no es cierto?, el triunfo del proceso. Pero si bien Lenín Moreno encabeza las encuestas, también es cierto que le siguen candidatos como Guillermo Lasso, cuyo compañero de fórmula estaría por definirse. Lo más reciente, esta alianza con el movimiento Suma. Tenemos la candidatura también de Cynthia Viteri, que ha ido calando también, si se quiere, en este último tiempo. ¿Cómo miran ustedes el panorama y qué deberán ir trabajando, en efecto, para consolidar aún más la candidatura de Lenín Moreno, de manera que puedan ganar en primera vuelta? Mire, como lo dijo el compañero Lenín Moreno, aquí tenemos que actuar como que no tuviéramos ningún solo voto. Porque todo puede pasar y falta la inscripción de candidaturas. Y de esa manera todavía lo estamos haciendo. Usted hace un momento señalaba el crecimiento que ha tenido la candidatura de Moncayo, pero si revisa las encuestas también se dará cuenta de dónde está saliendo ese crecimiento. Ese crecimiento está saliendo de los candidatos de oposición. En estas últimas semanas también ha disminuido Guillermo Lasso y ha disminuido Cynthia Viteri y se ha fortalecido Moncayo. Es decir, hay un espacio electoral que ha creado o que es el que tiene la oposición alrededor del cual ellos están disputando. Y los fortalecimientos y las debilidades están determinadas dentro de ese espacio. Nosotros consideramos que no hay una afectación grande y que ni siquiera la salida del Centro Democrático del Frente Unidos va a significar electoralmente un golpe a las candidaturas de los compañeros Moreno y Glass. Muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado con esta lectura y esta información que nos ha compartido. A usted. Patricio Baquerizo, presidente pro tempore del Frente Unidos, a propósito de la expulsión del Movimiento Centro Democrático de las filas de este conglomerado, en este caso, y la lectura que se tiene a propósito de los movimientos recientes en el tablero electoral. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más noticias, no se vayan. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además, por nuestra señal de internet, en vivo.asamblea.nacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.